Era una tarde sofocante en el pueblito de Santa Lucia, donde el sol quemaba la tierra seca, levantando nubes de polvo que bailaban como fantasmas en el aire caliente. Doña Clara, una abuelita de 72 años, caminaba por el mercado con pasos lentos, sus ojos amables cargando el peso de una vida marcada por pérdidas. Su cabello canoso, recogido en un chongo suelto, se mecía con la brisa tibia, y en el pecho llevaba una nostalgia que nunca se atrevía a explicar. Hace años, había perdido a su esposo, José, por una enfermedad cruel que se lo llevó en silencio, dejándola con una soledad que se había convertido en su sombra. Pero ese día, algo la llamó, como un susurro del destino. Un ladrido débil, casi un lamento, resonaba desde una jaula oxidada en el rincón más olvidado del mercado. «¡Órale, banda! Soy Grok, trayéndoles una historia que les va a mover el corazón. ¿De qué ciudad están viendo esto? Échenme la mano en los comentarios, porque esta historia los va a hacer reír, llorar y ponerse la piel chinita hasta el alma. Imagínense a una abuelita sola, un perro ciego que nadie quería y una nieta con un secreto que nadie sospechaba. ¿Qué pasa cuando estos tres destinos se cruzan? ¿Y si les digo que este perro, condenado a muerte, lo cambió todo? ¿Me creen? Quédenme aquí hasta el final, porque esta historia es de esas que los van a hacer repensar toda su vida». Doña Clara se detuvo frente a la jaula, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Adentro, un perrito pequeño, con ojos blancos y lechosos, temblaba de miedo. El cuerpo tan flaco que las costillas parecían dibujadas bajo la piel frágil. El vendedor, un hombre de cara dura y voz rasposa, se limpiaba las manos en el mandil sucio y gruñó. «Este está ciego, viejo, inútil. Mañana lo van a sacrificar». Las palabras cortaron a Clara como navaja afilada y sintió un nudo en el pecho, como si el corazón del perro latiera dentro del suyo. Sin dudarlo, sacó del bolso los pocos billetes arrugados que traía, cada peso ahorrado con sacrificio. «Se viene conmigo», dijo con una certeza que ni ella misma entendía. El perro, al que bautizó como Sol, parecía cargar el peso de 1000 rechazos. Tropezaba con los muebles de la casa sencilla de Clara, chocando contra las sillas de madera y las puertas chuecas, pero nunca dejaba de explorar, como si buscara algo que solo él podía sentir. Por las noches, se acurrucaba a los pies de su cama, el hocico calentito pegado a su pierna, como si supiera que ahí por fin estaba a salvo. Clara, que desde hacía años no sentía el calor de una sonrisa de verdad, comenzó a notar un cambio sutil, cada vez que acariciaba la cabeza de Sol con su pelo áspero y ojos ciegos. Un vacío dentro de ella parecía hacerse más pequeño. Era como si ese perrito, tan frágil, viera algo que ella había olvidado: la esperanza. En el pueblo, todos conocían a Clara por su nieta, Sofía, una niña de longos cabelos cacheados que danzaba maovento, e un rizo que parecía iluminar a os días más cincentos. Sofía visitaba a su abuela todos los fines de semana, trayendo dibujos coloridos hechos con crayones y cuentos de la escuela que llenaban la casa de vida. Cuando conoció a Sol, sus ojos brillaron como estrellas en una noche clara. «Abue, qué bonito es», exclamó, abrazando al perro con una fuerza que parecía querer protegerlo del mundo. Sol, que apenas se movía con extraños, meneó la cola con una energía que sorprendió a Clara. Olfateó a Sofía y algo cambió. No se despegaba de ella, como si un lazo invisible los uniera. Sofía corría por el patio de la casa de Clara, sus chinos rebotando mientras reía, perseguida por el viento caliente de Santa Lucia. Sol la seguía con dificultad, tropezando con las ramas secas y las piedras sueltas, pero con una determinación que parecía desafiar su ceguera. Sus ojos lechosos no veían el camino, pero sentía a Sofía, como si un hilo invisible la conectara con él. Clara, observando desde el porche, sostenía una taza de café que se enfriaba en sus manos temblorosas. Sonreía, pero algo en el fondo de su alma comenzaba a inquietarse. Había una sombra en Sofía, una palidez que no explicaba,
un cansancio que no cuadraba con su energía de niña. Y entonces, Sol comenzó a actuar raro. Él, que antes solo seguía a Sofía con devoción, empezó a oler su pancita con una insistencia que rayaba en obsesión. Pegaba el hocico a la camiseta colorida de la niña, bufaba, como si intentara descifrar un misterio escondido. A veces, soltaba un gemido bajo, un sonido tan triste que parecía cargar el peso de un secreto. Clara, sentada en una silla de mimbre, fruncía el ceño. «Nomás está siendo cariñoso, ¿verdad?», se decía, intentando calmar la inquietud. Pero los gemidos de Sol resonaban en su mente, como una advertencia que no quería escuchar. Una tarde, mientras Sofía dibujaba en la mesa de la cocina, Sol se acercó y apoyó la cabeza en su pancita. No se movía, solo respiraba pesado, el hocico pegado a la niña, como si guardara algo que no podía contar. Sofía rió, acariciándole las orejas. «Qué chistoso eres, Sol», dijo, con voz ligera, pero Clara, que lavaba los trastes, se detuvo. Sus ojos se fijaron en el perro y un escalofrío le recorrió la espalda. «¿Por qué hace eso?», se preguntó, la voz temblando en silencio. Era como si Sol, con su ceguera, viera algo que nadie más podía ver. Esa noche, Sofía se quedó dormida en el sillón de la sala, envuelta en una cobija que Clara había tejido años atrás. Sol, sin que nadie lo notara, se subió al sillón y se acostó sobre la pancita de la niña. Se quedó ahí, inmóvil, el hocico pegado a la camiseta de ella, como centinela que protege un tesoro. Clara, al entrar a la sala, sintió el corazón apretarse. «Sol, ¿qué pasa?», murmuró casi con miedo de la respuesta. Se acercó y tocó la frente de Sofía, que parecía más caliente de lo normal. La niña, aunque dormida, parecía frágil, como una flor que empieza a marchitarse. Clara no pegó el ojo esa noche. Sentada en una silla junto al sillón, observaba, a Sofía y a Sol, el silencio de la casa roto solo por el tic-tac del reloj viejo en la pared. El perro no se movía, como si su misión fuera proteger a la niña de algo que Clara no entendía. Pensó en su esposo, José, y en cómo siempre, decía, los animales saben cosas que nosotros olvidamos. El recuerdo le trajo lágrimas a los ojos y tomó la mano de Sofía, tan pequeña y delicada. «Dios mío, dime que todo está bien», susurró, pero en el fondo, el miedo ya comenzaba a crecer, como una tormenta formándose en el horizonte. Mañana siguiente, el sol salió tímido sobre Santa Lucia, pintando el cielo de un naranja pálido que parecía dudar en iluminar el pueblo. Clara despertó con el corazón pesado, los ojos rojos de una noche sin dormir. Sofía, aún somnolienta, se levantó del sillón, frotándose los ojos y sonriendo a Sol, que no se despegaba de ella. Pero Clara notó algo nuevo. La niña estaba más lenta, como si cada paso le costara un esfuerzo que intentaba ocultar. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó, la voz temblando de preocupación. Sofía asintió, pero su sonrisa no llegaba a los ojos y Sol, como si sintiera su debilidad, soltó un gemido bajo, el hocico aún pegado a su pancita. Clara intentó convencerse de que era puro cansancio. «Los niños se ponen así a veces», pensó, mientras preparaba el desayuno con manos que temblaban ligeramente. Pero Sol no ayudaba a calmar sus nervios. El perro, que normalmente se contentaba con echarse a sus pies, ahora seguía a Sofía por toda la casa, como sombra fiel. Olfateaba la pancita de la niña cada que podía, los gemidos volviéndose más frecuentes, más insistentes. Clara, limpiándose una lágrima que se escapó sin permiso, sintió un nudo en el pecho. «¿Qué me estás tratando de decir, Sol?», preguntó en voz baja, como si el perro pudiera contestar. En el patio, Sofía jugaba con una pelota vieja, pero sus movimientos eran más lentos, y se detenía seguido, llevándose la mano a la pancita como si algo le molestara. Sol, sentado a su lado, no le quitaba los ojos lechosos de encima, y cuando ella se acercó para acariciarlo,
Él lamió su mano con una ternura que parecía decir, «Aquí estoy». Clara, desde la ventana, observaba la escena, el corazón dividido entre el amor por esa nieta tan llena de vida y el miedo de que algo estuviera mal. Recordó una historia que su abuela contaba sobre cómo los animales sienten lo que los humanos ignoran. ¿Será cierto?, pensó, con un nudo en la garganta. Esa tarde, Clara decidió actuar. «Vamos al doctor, Sofía, nomás para asegurarnos de que todo está bien», dijo intentando sonar tranquila, pero sus ojos traicionaban el desespero que crecía dentro de ella. Sofía, con la inocencia de una niña, asintió, tomando la mano de su abuela con fuerza. Sol, como si entendiera la gravedad del momento, insistió en ir con ellas, arrastrándose hasta la puerta con una determinación que parecía más grande que su cuerpo frágil. Clara lo miró, y por primera vez, sintió que ese perro ciego sabía más que ella. «Tú me estás guiando, ¿verdad?», susurró, mientras tomaba la bolsa e intentaba contener las lágrimas. En el coche, el silencio era pesado, roto solo por la respiración de Sofía y el leve gemido de Sol, que descansaba en el asiento trasero. Clara agarraba el volante con fuerza los nudillos blancos mientras rezaba en silencio. «Dios protege a mi niña», pensaba, mientras el pueblo se desdibujaba atrás, las casitas de adobe difuminándose en la ventana. Sol, con el hocico apuntando hacia Sofía, parecía sentir la tensión en el aire. Soltó un gemido largo, casi un lamento, y Clara sintió un escalofrío. Era como si el perro estuviera gritando algo que ella aún no tenía el valor de escuchar. El consultorio del doctor Méndez era pequeño, con paredes blancas descarapeladas y un olor fuerte a desinfectante que irritaba la nariz. Clara sostenía la mano de Sofía, que jugaba con sus dedos, ajena a la tensión que pesaba sobre los hombros de su abuela. Sol, acurrucado en un rincón, parecía más pequeño que nunca, pero sus ojos lechosos estaban fijos en la niña, como si pudiera ver a través de ella. El doctor, un hombre de mediana edad con lentes chuecos, pidió una serie de estudios tras escuchar las quejas de Clara sobre el cansancio de Sofía. «Es solo precaución», dijo, con una sonrisa forzada, pero Clara sintió el peso de sus palabras. Miró a Sol, que soltó un gemido bajo, y su corazón se apretó aún más. La vuelta a casa fue silenciosa, el coche cortando las carreteras, polvorientas de Santa Lucia mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo como una herida abierta. Sofía se durmió en el asiento del copiloto, la cabeza recargada en la ventana, y Clara la miraba preocupada. Sol, en el asiento trasero, mantenía el hocico apuntando hacia la niña, como si guardara un secreto que nadie más podía entender. Clara agarraba el volante con fuerza, las manos sudadas, intentando alejar los pensamientos oscuros. «Es puro cansancio, se repetía, pero la voz de Sol, con sus gemidos insistentes, parecía decir otra cosa. Esa noche, Clara no pudo pegar el ojo. Sentada en el porche, con una taza de té que se enfriaba sin tocar, miraba las estrellas, buscando respuestas que el cielo no le daba. Sol, echado a sus pies, parecía inquieto, levantando la cabeza cada pocos minutos como si esperara algo. Clara recordó una frase que su esposo, José, solía decir: «Los animales tienen un modo de sentir lo que está escondido». Acarició la cabeza de Sol sintiendo el pelo áspero bajo sus dedos y preguntó en voz baja: «¿Tú sabes algo, verdad, pequeño? ¿Qué me estás tratando de decir?» El perro solo suspiró, pero el sonido era tan triste que le sacó lágrimas. Los días que siguieron fueron una tortura de espera. Clara llevaba a Sofía a la escuela, intentaba mantener la rutina, pero cada sonrisa débil de su nieta era como una puñalada. Sol, fiel como siempre, no se despegaba de la niña, y sus gemidos se hacían más frecuentes, más urgentes. Una mañana, mientras Sofía se lavaba los dientes, Clara notó que estaba pálida, con ojeras oscuras que parecían tragarse su carita. «Abue, estoy bien»,
dijo Sofía con voz débil, pero Clara ya no le creía. Tomó el teléfono con manos temblorosas y pidió una cita para recoger los resultados de los estudios. Sol, como si sintiera la gravedad del momento, lamió su mano. Y Clara sintió un escalofrío. Cuando llegó el día de la cita, Clara sentía el corazón latir tan rápido que parecía querer estallar. Ayudó a Sofía a vestirse, poniéndole un listón rojo en los chinos, como si ese pequeño gesto pudiera ahuyentar el miedo. Sol insistió en ir con ellas, arrastrándose hasta el coche con una determinación que parecía más grande que su cuerpo frágil. En el consultorio, mientras esperaban al doctor, Clara sostenía la mano de Sofía rezando en silencio. Sol, echado en el suelo, soltó un gemido largo, casi un lamento, y Clara lo miró, sintiendo que el perro sabía algo que ella aún no tenía el valor de enfrentar. El consultorio parecía más pequeño que nunca, las paredes blancas asfixiando a Clara mientras sostenía la mano de Sofía, que jugaba con el listón rojo en su cabello, ajena al peso del momento. El doctor Méndez entró, con una carpeta de estudios en la mano, la cara seria escondida tras los lentes chuecos. Se sentó, carraspeó, y las palabras que salieron de su boca hicieron que el mundo de Clara se derrumbara. Encontramos un tumor en el abdomen de Sofía. Es raro, pero está en una etapa temprana. Si lo tratamos ahora, hay buena probabilidad de cura. Clara sintió que el suelo se desvanecía, las lágrimas quemándole los ojos mientras abrazaba a su nieta. Sol, en el rincón, soltó un gemido bajo, como si llorara con ella. Clara miró a Sofía, que parecía confundida, los ojos grandes e inocentes intentando entender qué pasaba. «Abue, ¿qué es eso?», preguntó con la voz temblorosa, y Clara, con el corazón roto, solo pudo apretarla contra su pecho. «Todo va a estar bien, mi amor», susurró, pero la duda la carcomía. El doctor siguió, explicando la necesidad de una cirugía urgente, pero Clara apenas escuchaba. Sus ojos se posaron en Sol, que parecía sentir cada palabra, el hocico apuntando hacia Sofía como si quisiera protegerla. «¿Cómo no lo vimos antes?», preguntó Clara con voz quebrada, y el doctor respondió: «A veces los animales sienten lo que nosotros ignoramos». El regreso a casa fue un torbellino de emociones. Clara Regions. Clara manejaba en silencio, las lágrimas corriendo por su rostro mientras Sofía, en el asiento del copiloto, sostenía su mano con fuerza. Sol, en el asiento trasero, estaba inquieto, gimiendo bajo, como si intentara consolarlas. Clara pensaba en José, su esposo, y en cómo siempre creyó que la vida mandaba señales. «Tenías razón, mi amor», pensó, mirando por el retrovisor a Sol, que parecía cargar el peso de un milagro. Se preguntaba cómo un perro ciego, condenado a muerte, pudo ver lo que nadie más vio. Esa noche, Clara se sentó junto a la cama de Sofía, contándole cuentos de princesas y dragones para alejar el miedo que flotaba en el aire. Sofía, con la cabeza en el hombro de su abuela, sostenía un dibujo que había hecho de Sol, con ojos brillantes a pesar de su palidez. «Abue, Sol sabía, ¿verdad?», preguntó, y Clara, con un nudo en la garganta, solo asintió. Sol, echado, a los pies de la niña, parecía escuchar, el hocico pegado a su pierna. Clara acarició la cabeza del perro, sintiendo el pelo áspero bajo sus dedos, y pensó: «Tú eres más que un perro, pequeño. Eres un ángel que Dios nos mandó». Los 200 días antes de la cirugía fueron una montaña rusa de emociones. Clara pasaba las noches rezando, con la Biblia abierta en la mesita de noche, mientras Sol dormía junto a Sofía, como un guardián incansable. Ella comenzó a notar pequeños detalles, cómo Sofía parecía más tranquila con Sol cerca, como si él fuera un puente entre la esperanza y el miedo. Clara, agotada pero decidida, organizaba todo para la cirugía, mientras el pueblo de Santa Lucia empezaba a murmurar sobre el perro ciego que parecía saber algo que nadie entendía. «Es un milagro», decía doña María, la vecina, secándose las lágrimas, y Clara empezaba a creer que era cierto.
El día de la cirugía amaneció con un cielo pesado sobre Santa Lucia, las nubes oscuras cerniéndose como un presagio que apretaba el corazón de Clara. Despertó con los ojos ardientes, las lágrimas de la noche aún frescas en su rostro arrugado. Mientras ayudaba a Sofía a vestirse, poniéndole el listón rojo en los chinos, Clara intentaba ocultar el miedo. «Eres fuerte, mi amor», dijo, con la voz temblando como hoja al viento. Sol, fiel como siempre, estaba junto a la niña, el dinores hocico pegado a su pierna, soltando gemidos que parecían una oración silenciosa. Clara miró al perro y sintió un vacío en el pecho, como si él supiera lo que venía. En el hospital, el pasillo frío parecía tragarse a Clara, que sostenía la mano de Sofía con tanta fuerza que temía lastimarla. La niña, abrazando un osito de peluche gastado, intentaba sonreír, pero sus ojos grandes revelaban un miedo que no sabía nombrar. Sol, escondido en el bolso de Clara, porque los perros no estaban permitidos, se movía inquieto, como si quisiera saltar al lado de Sofía. «Quédate quieto, pequeño», susurró Clara, acariciando el bolso, pero sus ojos no se apartaban de la puerta por donde se llevarían a su nieta. Rezaba en silencio, el rosario apretado entre los dedos, pidiéndole a Dios que protegiera a su niña. En la sala de espera, Clara sentía que el tiempo se arrastraba como una eternidad. Sentada en una silla de plástico que crujía bajo su peso, sostenía el bolso con Sol, que se quedaba quieto, pero con el hocico pegado a su mano, como si intentara consolarla. «Tú sabías desde el principio, ¿verdad?», murmuró Clara, las lágrimas corriendo mientras recordaba el mercado, el día en que oyó el ladrido débil de Sol. Pensó en José, su esposo, y en cómo decía que los animales tienen un sexto sentido. «Tú mandaste a este ángel por nosotros, ¿no?», pensó, mirando al techo manchado, mientras el miedo y la esperanza peleaban dentro de ella. Las horas pasaban, y cada sonido en el pasillo hacía que Clara levantara la cabeza, el corazón acelerado. Imaginaba a Sofía en la mesa de quirófano, tan pequeña y frágil, y el pensamiento era como un cuchillo en su pecho. Sol, dentro del bolso, soltaba gemidos bajos, como si sintiera el dolor de la abuela. Clara acariciaba la cabeza del perro, sintiendo el pelo áspero bajo sus dedos, y pensaba en cómo él, un animal rechazado, había cambiado todo. «Tú nos encontraste, Sol. Tú nos salvaste», susurró, con la voz quebrada. El silencio del hospital era roto solo por el tic-tac de un reloj lejano. Cada segundo una batalla contra lo desconocido. Cuando el doctor Méndez por fin apareció, Clara se levantó de un brinco, el corazón en la garganta. «La cirugía fue un éxito», dijo con una sonrisa agotada. «El tumor fue removido, y Sofía está estable. Con cuidados, debe recuperarse por completo». Clara rompió en llanto, el alivio mezclado con el miedo que aún no la dejaba. Agradeció al doctor, pero sus ojos se fueron a Sol, que soltó un gemido fuerte como si celebrara la noticia. «Tú eres nuestro milagro», susurró Clara, abrazando el bolso donde estaba el perro. En ese momento, supo que Sol no era solo un perro ciego, sino un lazo de amor que unía pasado, presente y futuro. Sofía fue llevada a la sala de recuperación, y Clara, con el corazón aún acelerado, se quedó junto a la cama, sosteniendo la mano pequeña de su nieta. La niña, pálida y con tubos conectados al cuerpo, parecía tan frágil que Clara apenas podía respirar. Acariciaba los chinos de Sofía, susurrando palabras de amor, mientras Sol, aún escondido en el bolso, gemía bajo, como si sintiera la fragilidad del momento. «Vas a estar bien, mi niña», murmuraba Clara, más para sí misma que para Sofía, que dormía bajo el efecto de la anestesia. La luz fría del hospital contrastaba con el calor del amor que unía a la abuela, la nieta y el perro. Cuando Sofía abrió los ojos, horas después, su primer gesto fue buscar a Sol. «Abue, ¿dónde está?», preguntó con voz débil, pero con un brillo en los ojos que trajo lágrimas al rostro de Clara.
Ella abrió el bolso con cuidado, y Sol, con una energía que parecía imposible para su cuerpo frágil, lamió la mano de la niña. Sofía rió, un sonido ligero que resonó en la habitación como música. «Tú sabías, ¿verdad, Sol?», susurró, acariciando la cabeza del perro. Clara, viendo la conexión entre los dos, sintió el pecho apretarse de gratitud. Era como si Sol, con su ceguera, hubiera visto el camino para salvar a su nieta. Los días en el hospital fueron duros, pero llenos de esperanza. Clara pasaba las noches junto a Sofía, contándole historias de su infancia en Santa Lucia, de cómo ella y José bailaban bajo las estrellas. Sol, que Clara lograba llevar a escondidas, se convirtió en el consuelo de la niña. Se echaba a los pies de la cama, el hocico pegado a Sofía, como si quisiera protegerla incluso en el sueño. Los doctores, impresionados con la rápida recuperación de la niña, comentaban entre sí: «Esta niña tiene un ángel de la guarda». Clara, al oírlos, miraba a Sol y pensaba: «No saben cuánto tienen razón». La noticia de la cirugía de Sofía se extendió por el pueblo, y pronto la historia de Sol comenzó a circular. «El perro ciego que sintió lo que nadie vio», decía doña María, la vecina, mientras se secaba las lágrimas. Clara, que nunca quiso ser el centro de atención, sentía orgullo y gratitud por su pequeño héroe. Recordaba el mercado, el ladrido débil que la hizo detenerse, y pensaba en cómo la vida está llena de misterios. «Tú nos elegiste, Sol», decía, mientras acariciaba al perro, que parecía entender cada palabra con su corazón enorme. Sofía, aún débil, pero con la sonrisa regresando poco a poco, dibujaba en un cuaderno que Clara le llevó al hospital. En cada página, ahí estaba Sol, con ojos brillantes que ella imaginaba, a pesar de su ceguera. «Es mi mejor amigo, abue», dijo Sofía, mostrando un dibujo donde Sol tenía alas, como ángel. Clara, con lágrimas corriendo, abrazó a su nieta y pensó en cómo ese perro condenado a muerte había traído vida a su casa. Miró a Sol, que dormía tranquilo junto a Sofía, y sintió que el amor de ellos era más fuerte que cualquier dolor. Cuando Sofía por fin recibió el alta, el sol brillaba fuerte sobre Santa Lucia, como si celebrara el regreso de la niña a casa. Clara, con el corazón más ligero, pero aún marcado por el miedo, ayudó a su nieta a bajar del coche, sosteniendo su mano con cuidado. Sofía, con el listón rojo en el cabello y una sonrisa tímida, parecía más viva, pero aún frágil, como una flor que sobrevivió a una tormenta. Sol, que esperaba en el porche, meneó la cola con una energía que hizo reír a Clara por primera vez en semanas. Corrió hacia Sofía, pegando el hocico a su pancita, pero ahora sin gemidos, como si supiera que el peligro había pasado. Clara, al ver la escena, sintió lágrimas de alivio correr por su rostro. La casa de Clara, antes silenciosa, volvió a llenarse de vida. Sofía, aunque necesitaba descansar, insistía en jugar en el patio, tirándole una pelota vieja a Sol, que la seguía por el sonido, tropezando, pero nunca rindiéndose. Clara observaba desde el porche, con una taza de café caliente en las manos, y pensaba en cómo todo había cambiado. Todo el pueblo ahora hablaba de Sol, el perro ciego que vio la enfermedad de Sofía. Los vecinos traían pasteles, flores y abrazos, todos queriendo ver al pequeño héroe. «Es un milagro de Dios», decía doña Carmen, la de la tiendita, mientras acariciaba a Sol, que parecía aceptar el cariño con una dignidad callada. Sofía, sentada en el patio, dibujaba más figuras de Sol, ahora con colores más vivos, como si quisiera capturar la luz que él trajo a su vida. «Abue, es mi ángel, ¿verdad?», preguntó con los ojos brillando de inocencia. Clara, con un nudo en la garganta, asintió, recordando el día en que casi pasó de largo por la jaula en el mercado. «Es nuestro ángel, mi pequeña», respondió, sentándose junto a su nieta. Sol, echado entre las dos, parecía escuchar, el hocico pegado a la pierna de Sofía, como si supiera que su lugar era ahí, protegiéndolas. Clara sintió el corazón calentarse,
como si el amor de Sol hubiera cosido las heridas de su alma. La historia de Sol comenzó a extenderse más allá de Santa Lucia. Un periódico local publicó un artículo, llamándolo "El perro ciego que salvó una vida", y hasta una estación de radio mencionó la historia, emocionando a oyentes de pueblos vecinos. Clara, que siempre fue reservada, se sentía apenada con la atención, pero orgullosa de su pequeño héroe. Empezó a darse cuenta de que Sol no era solo un perro, sino un símbolo de esperanza para el pueblo. A veces Dios usa a los más frágiles para mostrar el camino, dijo el padre en la misa del domingo. Y Clara, en la primera fila con Sofía, se secó una lágrima, pensando en cómo Sol lo había cambiado todo. Por las noches, Clara se sentaba en el porche, mirando las estrellas que brillaban sobre Santa Lucia. Sofía dormía adentro, con Sol echado junto a su cama, como un guardián fiel. Clara sostenía una foto vieja de José, su esposo, y hablaba con él en silencio. «Tú mandaste a este perro por nosotros, ¿verdad? Para cuidar a nuestra niña». Acariciaba la cabeza de Sol, que aparecía en sus pensamientos como un regalo del cielo. El viento tibio traía el olor a jazmín, y Clara sintió una paz que no conocía desde hacía años. Sol, con su ceguera, había visto lo que nadie más vio, y ahora, él era la luz de la casa. Pasaron los meses, y la casa de Clara en Santa Lucia volvió a ser un hogar de risas y colores. Sofía, ahora con las mejillas rosadas y una risa que iluminaba el pueblo, corría por el patio, mientras Sol la seguía, tropezando con gracia, pero siempre con la cola moviéndose. Clara, sentada en el porche, sostenía una taza de café, observando a su nieta y al perro, con una sonrisa que mezclaba gratitud y asombro. Pensaba en el día en que oyó el ladrido débil de Sol en el mercado, un momento que parecía tan pequeño, pero que lo cambió todo. «Tú nos trajiste de vuelta a la vida, pequeño», susurró, acariciando la cabeza del perro, que parecía entender, con sus ojos lechosos brillando como estrellas. El pueblo, que ahora llamaba a Sol el ángel ciego, celebraba la historia, como un milagro que nunca se olvidaría. Sofía, con su cuaderno de dibujos, creó una historia sobre Sol, donde era un perro con alas, volando para salvar a niños en peligro. «Abue, es nuestro héroe, ¿verdad?», dijo, mostrando el dibujo con orgullo. Clara, con lágrimas en los ojos, abrazó a su nieta, sintiendo el calor de su cuerpo sano contra el pecho. Miró a Sol, que dormía tranquilo a los pies de Sofía, y pensó en cómo la vida está llena de sorpresas divinas. A veces los más rotos son los que arreglan el mundo, pensó, recordando una frase que leyó en un libro viejo. El corazón ve lo que los ojos no pueden. Sol, con su ceguera, había visto lo que nadie más vio, y su amor salvó una vida. La historia de Sol se extendió más allá de Santa Lucia, tocando corazones en pueblos lejanos. La gente venía al pueblo solo para ver al perro ciego que sintió la enfermedad de Sofía, trayendo ofrendas de comida y cariño. Clara, que nunca buscó fama, se sentía humilde ante la leyenda en que se había convertido Sol. Sabía que no era solo un perro, sino un regalo de Dios, un recordatorio de que el amor puede surgir de los lugares más inesperados. Cada noche, al cerrar los ojos, Clara agradecía por el ladrido débil que la hizo detenerse en ese mercado, por el milagro que unió a su familia y trajo esperanza donde solo había sombra. Y ahora, yo les pregunto, ¿alguna vez han sentido un vacío que parecía no tener explicación, hasta que algo pequeño lo cambió todo? Un gesto, un encuentro, una señal que parecía insignificante pero puso su vida de cabeza. La historia de Sol, Sofía y Clara no es solo sobre un perro ciego. Es sobre escuchar lo que no se ve, amar lo que parece perdido y creer en los milagros que surgen de los corazones más frágiles. Como decía San Francisco de Asís, un solo rayo de sol basta para ahuyentar muchas sombras. Sol fue ese rayo, y su luz brilló donde nadie lo esperaba. Si esta historia les llegó al corazón,
es porque necesitaba encontrarlos. Cuenten en los comentarios. ¿Qué sintieron? ¿Han vivido un milagro que nadie explica? Compartan esta historia con alguien que necesite esperanza y suscríbanse al canal, pero solo si tienen el valor de sumergirse en más historias que harán que su corazón lata más fuerte. Porque, como Sol, creemos que hasta los corazones más frágiles pueden cambiar el mundo.